Hola a todos y bienvenidos al día número 14 del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a hablar en esta oportunidad sobre la lujuria en la Biblia y según Santa Hildegarda de Bingen. En esta conferencia nosotros vamos a brindar una definición sobre qué es la lujuria, ejemplos de la lujuria según el Catecismo de la Iglesia Católica, la lujuria en la Biblia, también comentaremos sobre cuál es el origen de la lujuria y qué consecuencias en nuestra salud trae este vicio espiritual. Por lo tanto, con esto que voy a dar en esta conferencia, estoy segura que las personas van a poder identificar si tienen un alto nivel a este vicio espiritual, que es la lujuria. Y sin más que agregar, entonces yo les paso a compartir la pantalla. Hablaremos sobre la lujuria en la Biblia y según Santa Hildegarda de Bingen. ¿Qué es la lujuria? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2351 nos dice, la lujuria es un deseo o goce desordenados del placer venéreo, es decir, del placer sexual. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades por las cuales Dios creó el placer sexual, que son dos: la procreación y la unión, la mutua entrega incondicional de una pareja que verdaderamente se ama y que están en un sacramento matrimonial, es decir, están en una relación conyugal de matrimonio. También otra definición de lujuria es la avidez insaciable de tener algo o alguien que se desea. Es importante aquí aclarar que lo que nos dice la Iglesia Católica con respecto a lo que es la lujuria es que el placer sexual no es que sea malo, como es considerado por muchas personas, que piensan que el placer sexual es vetado completamente por la Iglesia, cuando no es así. Se refiere a que el placer sexual, cuando es desviado de sus dos objetivos específicos, que es la procreación y la unión en verdadero amor entre dos personas que se aman de manera incondicional y que están casadas, cuando se sale de este contexto, estamos hablando del pecado de la lujuria. Y vamos a hablar de una de las manifestaciones de la lujuria, que es la masturbación. La masturbación es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo, es decir, un placer sexual. Y este es un acto gravemente desordenado, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, según el magisterio de la Iglesia y el sentido moral de los fieles, debido al uso de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales. La relación sexual, según el orden moral, es aquella que se realiza bajo un sentido íntegro de mutua entrega y para la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Entonces, si nos salimos de estos dos objetivos, procreación y entrega incondicional, dentro de un contexto de una relación matrimonial, estamos cometiendo lujuria y esto es lo propio de la masturbación. La persona solamente busca un autoplacer, se aleja del contexto de la relación conyugal y obviamente se aleja del contexto de lo que es la procreación. Entonces estamos cometiendo pecado ante este hecho. Es increíble la cantidad de conferencias que conseguí antes de dar esta charla de psicólogos y sexólogos que todos dicen que la masturbación es completamente normal, que no es ningún pecado, que no es nada sucio y que tenemos derecho a autocomplacernos. Nos lo dicen tanto porque lo vi tantas veces en redes sociales que nosotros creemos que esto es normal y común y corriente y empezamos a practicarlo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar esto desde la justa razón, vamos a comprender que de la masturbación vienen otros tipos de vicios. Por ejemplo, la persona puede volverse adicta a masturbarse, por ejemplo. O también puede volverse adicta a la pornografía porque utiliza la pornografía para autocomplacerse, para ejercer este acto de masturbación. ¿Y cuántas veces no se ha visto, y esto lo ha declarado muchísimos sacerdotes, que han visto personas poseídas por el demonio por ver pornografía y por ser adictos a la pornografía? Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tomemos conciencia de todo esto y que lleguemos a pensar que no es normal ejercer estos actos que se desvían de la finalidad por la cual Dios creó el placer sexual en el ser humano y que nos lleva a cometer otro tipo de hechos que son mucho más penosos, porque de hecho más adelante en la conferencia voy a hablar sobre los ejemplos de la lujuria. ¿Cuáles son los ejemplos de la lujuria? El Catecismo de la Iglesia Católica también nos brinda varios ejemplos. Tenemos la fornicación.
La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera de un matrimonio. Entonces, por ejemplo, aquellas parejas que están en una relación de noviazgo y mantienen relaciones sexuales están cometiendo fornicación porque no están dentro de una unión matrimonial. La pornografía es otro ejemplo de lujuria. En esta se usan protagonistas de actos sexuales reales o simulados para mostrarlo ante otras personas de forma deliberada. Va en contra de la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual y atenta de forma grave contra la dignidad de las personas que lo hacen y, sin embargo, deciden hacerlo. Algo similar a lo que es la prostitución, ¿no? Entonces, acá hablamos precisamente de lo que es la prostitución, que es otro ejemplo de lujuria. El acto mediante el cual la persona explota el placer venéreo, es decir, sexual, para conseguir una retribución económica. Este pecado atenta contra la dignidad, manchando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Se nos dice en la iglesia y también en la Biblia como tal, que en nuestro cuerpo es un templo sagrado del Espíritu Santo y por lo tanto debemos brindarle respeto y debemos cuidarlo. ¿Okay? Entonces, ejerciendo actos de prostitución estamos manchando nuestro cuerpo y evidentemente estamos cometiendo un pecado de lujuria. La violación también es otro ejemplo de lujuria, es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. El incesto es otro ejemplo de lujuria. Bien sea aquel acto de violación cometido por parte de los padres a sus hijos o entre otros individuos muy próximos en cuanto a consanguinidad, como entre hermanos, tíos, sobrinos, abuelos y nietos. Es más grave que la violación a otras personas. En cuanto a gravedad, es mucho más grave el incesto, ¿okay? Que es el hecho de atentar o de abusar sexualmente a una persona de la misma, la misma consanguinidad, ¿no? Entre familias. La homosexualidad es otro ejemplo de lujuria. Es la atracción sexual entre hombres o mujeres del mismo sexo. La Sagrada Escritura lo presenta como graves depravaciones, haciendo énfasis en que estos actos sexuales son intrínsecamente desordenados. Estas relaciones sexuales cierran el don de la vida. Dios crea al hombre y la mujer, ¿para qué? Para que en sagrado matrimonio se unan y puedan dar nuevas vidas, puedan dar luz a nuevas personas, ¿verdad? Porque ese es el fin de nosotros en cuanto a lo que quiere Dios de nosotros, que es la procreación, ¿no? Evidentemente, nada de esto se observa en la homosexualidad y está muy claro, yo creo que para la mayor parte de las personas, que esto es un ejemplo de pecado grave, ¿verdad? En cuanto a la iglesia, y lo estipula también la Biblia. El adulterio es otro ejemplo de lujuria. Es una infidelidad conyugal resultante del hecho de que una mujer o un hombre dentro de una relación de matrimonio establezcan una relación sexual por fuera de dicho matrimonio. El estupro se refiere a aquel delito sexual en el que una persona mayor de edad comete un acceso carnal con otra persona que es mayor de 12 años, pero menor de 16 años, es decir, prácticamente un menor de edad. El rapto es otro ejemplo de lujuria y estos ejemplos ya han sido extraídos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El rapto lo define Santo Tomás de Aquino cuando se da hechos de violencia para desflorar a una virgen. Así lo define Santo Tomás. La violencia del rapto presenta también otra diferencia. A veces la joven es sacada violentamente de la casa de sus padres y es corrompida violentamente, pero otras veces, aunque sea sacada a la fuerza, no es corrompida violentamente, sino que ella accede, es decir, se hace con su consentimiento, bien sea corrompida con acto de fornicación o con acto matrimonial. Es decir, que la raptan, la sacan de forma violenta de la casa de sus padres la llevan o bien sea a un acto de fornicación que es por fuera de una relación matrimonial o dentro ya habiendo adquirido votos matrimoniales con esta persona. En efecto, siempre que haya violencia, estamos hablando de rapto. Pero puede darse el rapto sin estupro. Ya sabemos que el estupro es el acceso carnal a menores de edad, mayores de 12 y menores de 16,
Si uno arrebata a una viuda o una niña ya corrompida, ahí se puede dar rapto sin estupro, cuando ya la persona está corrompida previamente. Y viceversa, el estupro se da sin rapto cuando se deflora indebidamente a una virgen sin emplear violencia. Si no se emplea violencia, ya no es rapto. Ya en este caso estamos hablando de estupro, obviamente a una menor de edad, para que entre dentro de la definición de lo que es estupro. Otro ejemplo de la lujuria es el vicio contra la naturaleza. El vicio contra la naturaleza lo define Santo Tomás de Aquino como el acto de lujuria que se opone al orden natural del acto venéreo, es decir, del acto sexual apropiado a la especie humana. Y él lo divide en varios subtipos de ejemplos de lujuria como derivadas de estos vicios contra la naturaleza es la inmundicia. La inmundicia es cuando se realiza la polución. Polución se refiere a la salida del semen sin el coito carnal y por puro placer. Aquí estamos hablando de lo que es la masturbación prácticamente. ¿Quién lo cataloga Santo Tomás de Aquino como un vicio contra la naturaleza? La bestialidad. La bestialidad es cuando se realiza el coito con una cosa de distinta especie a lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto estos actos horrorosos de personas que mantienen estos actos sexuales con animales, por ejemplo, ¿no? El vicio sodomítico, dice Santo Tomás de Aquino, cuando se realiza el coito con sexo no debido, sea de varón con varón o de mujer con mujer, y estamos hablando de la homosexualidad, que según Santo Tomás lo define como vicio sodomítico. Cuando no se observa el modo natural de realizar el coito, sea porque se hace con un instrumento no debido o porque se emplean otras formas bestiales y monstruosas antinaturales, estamos hablando entonces de otro ejemplo de lujuria. Y a mí en particular me tocó meter a una niña jovencita a salas de cirugía porque la pareja había empleado ganchos de ropa, imagínense, en el acto sexual. Entonces imagínense la gravedad y la magnitud de lo que una persona puede llegar a hacer con estos pecados, ¿no? Tenemos también otro ejemplo de lujuria, que es el sacrilegio. El sacrilegio consiste en traspasar la norma de las costumbres por el apetito del placer carnal con cosas sagradas, es decir, la profanación de objetos, personas o lugares sagrados. Voy a poner varios ejemplos de lo que es sacrilegio. Comportarse de forma irreverente ante una persona sagrada. Inclusive estamos hablando de objetos también sagrados. No solamente, o sea, el sacrilegio se puede dar contra personas y contra objetos, inclusive contra lugares sagrados. Y vemos aquí la imagen, ¿verdad? La imagen de Jesucristo. Aquellas personas que profanan estos objetos, que los maltratan, están cometiendo actos de sacrilegio. Y por lo tanto, esto es un tipo de lujuria, según lo que también comenta Santo Tomás de Aquino. Otro ejemplo de sacrilegio es el robo dentro de un lugar que es sagrado, el tomar el lugar sagrado como una especie de mercado, que este fue el motivo por el cual Jesucristo se molestó muchísimo, porque esto es básicamente sacrilegio. Comulgar estando en pecado mortal. La persona que comulga estando en pecado mortal, no habiéndose confesado, estamos hablando de que está cometiendo sacrilegio y esto es un pecado bastante grave. La vejación de imágenes sagradas o reliquias, es decir, en lo que es el maltrato de estas imágenes sagradas, de estas reliquias, o la burla consciente hacia la Sagrada Eucaristía. Las personas que se burlan de la misa están cometiendo sacrilegio. Ahora nos vamos a pasar a la lujuria en la Biblia. La lujuria es pecado en la Biblia y representa una de las pasiones más fuertes que puede experimentar un ser humano, lo que es la lujuria. ¿Okay? Que forma parte de nuestra naturaleza imperfecta y por la cual nosotros tenemos mayor inclinación hacia este vicio espiritual. Igualito, a pesar de la mayor inclinación, esto no quiere decir que no se pueda vencer. Por supuesto que nosotros podemos hacer actos de castidad, que es la virtud contraria a este vicio espiritual, y lo podemos conseguir también, todo lo podemos conseguir de la mano de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la lujuria? En Gálatas, el capítulo 5, versículo del 19 al 21, dice, las obras de la carne son bien claras,
lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilona y cosas semejantes a estas. Esto es lo que se lo define entonces en la Biblia como las obras de la carne. Todas estas son obras de la carne. Les advierto, como ya antes les advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el que se entrega solamente a satisfacer la carne y que los lleva como resultado a esto a cometer todos estos actos, no van a heredar el reino de los cielos. También en Romanos, en capítulo 1, 27 a 28, dice, por otra, también los hombres, dejando las relaciones naturales con las mujeres, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada que los empuja a hacer lo que no deben. Aquí aclaro el tema de la parte de la homosexualidad, que si bien es cierto acá nos los dice la Iglesia Católica, es una representación o un ejemplo muy claro de lo que es la lujuria. No con esto estamos siendo despectivos con las personas con tendencias homosexuales. Esto es importantísimo aclararlo. Estas personas son amadas de forma infinita, igualmente que el resto de personas, ¿verdad? Y que el llamado que tienen estas personas es a desafiarse a sí mismas siempre y cuando tengan la ayuda de Dios, que es el único que nos puede sacar de estos vicios espirituales. Entonces, en el caso de las personas con estas inclinaciones homosexuales, el llamado es a que se unan a través de esta situación de sufrimiento de su condición, se unan a Jesucristo y le pidan la fe y la fortaleza para no caer en pecado. Ese es el llamado y el poder transformar su vida precisamente en la plena unión con Dios, que todo lo puede. También dice la Biblia sobre la lujuria. En Mateo capítulo 5, versículo del 28 al 29, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Aquí, y esto lo explica también Santo Tomás de Aquino, lo amplía un poco más. Cuando le hacen la pregunta, ¿es acaso pecado mirar a otra mujer que no es tu pareja? A lo que Santo Tomás de Aquino dice que sí, que esos actos por esto mismo, por lo que dice Mateo en el capítulo 5 del 28 al 29, que yo les digo que todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido adulterio en su corazón, y esto está dicho por Jesucristo. Por tanto, si tu ojo derecho te pone en peligro de pecar, arráncatelo y tíralo, porque te conviene perder uno de tus miembros antes que tu cuerpo sea arrojado al fuego. Entonces, estos son igual que el hecho de los besos, del toqueteo. Esto también lo dice Santo Tomás de Aquino, lo amplía basándose en esto mismo de la Biblia, diciendo que también es pecado. Obviamente estamos hablando en el ámbito extramatrimonial, ¿no? Porque en unión matrimonial todo esto es válido, pero si una persona voltea a mirar a otra persona que no es su pareja, ya está cometiendo pecado, porque inclusive el hecho de pensar en ser infiel también es un pecado, y esto también está contemplado en la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo del 31 al 32, el que se separe de su mujer, que le dé el acta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se separe de su mujer, excepto en caso de concubinato, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Acá se han surgido muchas preguntas también con este texto bíblico, porque se habla del concubinato y de hecho se considera que hasta cierto punto se defiende o Dios defiende el concubinato, y es que en el Antiguo Testamento muchas mujeres, sobre todo las esclavas, se convertían en concubinas, bien sea porque no, la esposa del hombre no podía tener hijos, entonces ellas entraban a tener esos hijos que la pareja no podía tener, pero si bien es cierto, al día de hoy el hecho del concubinato representa también un pecado
que siempre, Dios dispuso, y Jesucristo también lo comentó, la unión sagrada a través del sacramento del matrimonio. Entonces, es importante también tomar en cuenta esto. Y lo que dice en este texto bíblico, que todo el que se separe de su mujer puede llevar a esta mujer a cometer adulterio cuando decida unirse a otra pareja. Igual el que se divorcia y que se casa con el hecho del hombre, inclusive soltero, que se casa con una mujer divorciada, está cometiendo también adulterio. Esto es lo que nos dice la Biblia. El origen de la lujuria. Para Santa Hildegarda, la lujuria se refiere también al libertinaje y el desenfreno, que es una definición un poquito más amplia de netamente el placer venéreo, sino que también lo pueden incluir lo que es el libertinaje y el desenfreno, es decir, es el desear a toda costa alguna cosa, algún objeto o alguna persona, que es el resultado de la desesperación. Santa Hildegarda dice que la lujuria es el resultado de la desesperación, que es otro vicio espiritual, cuando la persona ha perdido la esperanza, cuando no tienen fe en el bien. De esta forma satisfacen sus pasiones con su avaricia de tener más sexualidad, posesiones y dinero. Cuando una persona no tiene esperanza, empieza a desahogar este deseo de amor, porque a la final es un deseo de amor, a través de este vicio espiritual que es la lujuria. Santa Hildegarda ve el origen de este vicio en demonios que seducen a las personas a transformar su sexualidad en modos antinaturales y comportamiento animal. Estos demonios seducen a la mujer para impedir que tenga hijos, porque Dios quiere que el hombre nazca de manera natural. De este modo, desperdiciar la semilla es una gran ofensa del hombre. Anteriormente era muy común ver a las mujeres que tenían 12, 13 hasta 14 hijos, y al día de hoy la mujer utiliza cualquier tipo de recurso para tener a duras penas 1 o 2 hijos. Es algo que se ve muy común hoy en día, básicamente por la responsabilidad y todo lo que acarrea tener hijos. Y sin embargo, esto va en contra del deseo de Dios, porque nosotros cuando nos unimos a Dios y acatamos su voluntad, vamos a someter a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a cumplir la voluntad de Dios, que es no negar la procreación, porque cuando estamos negando la procreación y también estamos atentando contra la voluntad de Dios, y esto es lo que nos quiere decir Santa Hildegarda en este aspecto. ¿Y cuáles son las consecuencias en la salud de la lujuria? Aquí Santa Hildegarda, en su libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen, dice que el vicio de la lujuria puede traer estas enfermedades: disfunción en la vejiga, infección del tracto urinario, trastornos de regulación hormonal, el síndrome de Burnout o el síndrome de agotamiento, cáncer abdominal, cáncer testicular. Este vicio puede traer cáncer, enfermedades urogenitales, los problemas menstruales, artritis de las articulaciones de la cadera y de la rodilla, calambres abdominales, inclusive apendicitis. Aquí quiero yo ampliar un poquito más estas consecuencias de la salud que nos define Santa Hildegarda hace más de 900 años, que ella tuvo estas visiones que fueron comprobadas que venían por el Espíritu Santo. Yo le agregaría otro tipo de enfermedades. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades derivadas del vicio de la lujuria. Evidentemente, las personas que tienen el oficio de la prostitución son mucho más propensas, y esto lo vemos en el ejercicio médico todo el tiempo, a tener enfermedades de transmisión sexuales, incluidas el VIH. Entonces, y podemos ver algo que también llama muchísimo la atención, y esto lo veo todo el tiempo también en mi ejercicio profesional: aquellas personas homosexuales que tienen VIH y cuya mayor predisposición estas personas tienen a padecer este tipo de enfermedades de transmisión sexual. No solamente el VIH, sino el otro grupo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Porque si uno lo analiza y uno ve, esta persona tiene VIH, hay personas súper jóvenes, a mí me han llegado prácticamente muchachos, 18, 19 años con VIH y son homosexuales. Entonces, imagínense lo que nos quiere decir. La misma naturaleza, la misma vida nos lo dice,
que la homosexualidad es un pecado y que es un ejemplo de lujuria, como lo vemos manifestado en lo que comentamos acá. Y que la enfermedad, que es resultado del pecado, en el caso de los homosexuales se manifiesta así, como enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, ya yo he dado por culminada esta conferencia. Espero que les haya sido de utilidad y que puedan identificar a qué nivel nosotros podemos estar atentando contra la castidad, que es la virtud contraria de este vicio, que es la lujuria. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos conciencia que a través de lo que es el libertinaje, en estas conferencias que nos dicen de forma libre, no nos dicen los psicólogos, lo dicen los sexólogos, no hagan con su cuerpo lo que ustedes quieran, esto es completamente normal, aquí no va a pasar absolutamente nada malo, y después vemos estos desastres de orgías, se intercambian las parejas, van a otras casas y tienen relaciones con varios tipos de personas. Esto es terrible. Todas las consecuencias que se derivan de este vicio espiritual de la lujuria, y es algo a lo que nosotros le tenemos que prestar atención. Cuando nosotros cometemos este acto nos alejamos de Dios. Ya el Espíritu Santo no entra ahí en una persona que está atentando contra su cuerpo y que lo está manchando de esta forma. Debemos cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, evitar estar alejados de Dios, porque ya sabemos que este vicio espiritual trae muchas enfermedades y enfermedades graves, como son las enfermedades de transmisión sexual o el mismo cáncer. Así que yo espero que este sea un gran llamado de conciencia para las personas que tal vez de forma inequivocada o muchas veces porque ni siquiera lo saben, porque hay tantas conferencias que hablan de que, por ejemplo, la masturbación es tan normal que la persona opta por creérselo, por considerarlo así, y ahí se deja arrastrar por este vicio que trae otro tipo de implicaciones como son las adicciones a la pornografía, como es todo esto. Entonces, que esto no es positivo para nadie esto es positivo. Así que no veamos a la Iglesia Católica como el tabú de las relaciones sexuales, o como que ellos nos dicen que es malo tener relaciones sexuales. Ya lo expliqué en la conferencia, las relaciones sexuales fueron creadas, ideadas por Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la procreación y de la entrega en una relación de amor verdadero, no en una relación pasajera, en donde estamos entregando nuestro cuerpo así por doquier, sabiendo que nuestro cuerpo es tan sagrado. Y sin más que agregar, entonces yo espero que esta conferencia les haya sido de utilidad y los veo en una siguiente conferencia del reto de transformación personal de 21 días. Me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.